Bienvenidos. Vamos a abordar en esta sesión el estudio de la terminación del contrato, de la naturaleza jurídica de esta institución, de las causales. Entonces, vamos a iniciar hablando precisamente de la terminología. ¿Por qué hablamos en el contrato de trabajo de terminación y no de otras causales como la resiliación o como la rescisión? Bien, eso obedece a la naturaleza bilateral del contrato de trabajo y a la circunstancia de ser un contrato de ejecución sucesiva. Los contratos de ejecución sucesiva eh, tienen como gran característica que las prestaciones se van cumpliendo en el tiempo y se van renovando otras. Entonces, las prestaciones que ya se cumplieron se tienen por plenamente satisfechas y por lo tanto no es posible jurídicamente deshacerlas. Los salarios que ya se pagaron, la seguridad social que ya se cubrió, el trabajo que ya se prestó, ya no es posible deshacerlo. Es decir, no es posible, como en la nulidad, volver las cosas a un estado anterior, a un estado precontractual. Por lo tanto, el contrato de trabajo termina, se finiquita, teniendo por plenamente ejecutado y satisfecho y justificado las prestaciones que recíprocamente que se hayan ejecutado. No obstante, incluso que el contrato termine por causales, por ejemplo, como el engaño. Digamos que, pongamos como ejemplo, que el trabajador engañó al empleador, le presentó documentos falsos, haciéndose pasar por profesional sin serlo, presentándole certificados de graduación eh, de algún estudio técnico, tecnológico, profesional que se requiriera y que él no tenía, pero que para llenar el requisito entonces adulteró, falsificó. Ni en esos casos los salarios que ya se pagaron, las distintas prestaciones satisfechas de parte y parte se tienen por plenamente ejecutadas y por válidas. Por lo tanto, por eso la significación tan especial de la terminología terminación del contrato de trabajo. Bien. En eso, en primer lugar, entonces se diferencia con la nulidad. La nulidad es un contrato en el cual declarada la nulidad, las cosas vuelven a un estado anterior al contrato, cuando la nulidad es absoluta. Es decir, como si el contrato no hubiera existido, como si no hubiera nacido a la vida jurídica. Otra diferencia con la nulidad puede ser que la nulidad reclama, requiere, necesita la intervención judicial, no la puede declarar sino un juez. En cambio, la terminación la declaran las partes. Eh, Hay otras causales, se nulita por causas concomitantes al nacimiento del negocio jurídico. La terminación, en cambio, obedece a razones posteriores a la génesis, a las causas genéticas del contrato. Eh, Otra diferencia con la nulidad puede ser que la nulidad requiere una causa. En cambio, la terminación del contrato de trabajo puede ser incausada, puede generarse por la mera voluntad de una de las partes. Tal vez en consecuencia con lo ya explicado, la nulidad produce efectos retroactivos, es decir, devuelve el negocio jurídico a un momento precontractual. En cambio, el contrato de trabajo mantiene la validez de las prestaciones ya satisfechas, ya ejecutadas. Bien.
Hay otra institución que guarda parecido, que es la rescisión, que significa romper, cazar, rasgar, y que opera sobre negocios jurídicos válidos desde lo formal, pero internamente, intrínsecamente injustos. Esa es una institución que implica que este tipo de negocios, que son además pocos los que pueden estar viciados por causas intrínsecas que le hacen injusto, que le hacen axiológicamente inaceptable, lo vemos en la lesión enorme. Por ejemplo, en la compraventa de algunas cosas, no de todas, puede darse una desproporción, siendo válido el negocio, estando la voluntad plenamente concordada, pero hay razones que permiten rescindir ese contrato. Y se diferencia con la terminación, entre otras cosas, por ejemplo, en que la rescisión no necesariamente lleva a la terminación o a la aniquilación del vínculo, sino que puede llevar como consecuencia la readecuación de las prestaciones, de las cargas, para volverlo axiológicamente aceptable, para volverlo intrínsecamente justo, intrínsecamente injusto a intrínsecamente injusto. Por ejemplo, en la compraventa, cuando de ella se puede predicar la lesión enorme, existe una acción que se llama la actio quanti minoris, que significa que ajustando lo económico, el contrato puede pervivir. Y existe otra institución, que es la resiliación, que es una etimología francesa, que tiene la misma connotación, la connotación de terminación. Son equivalentes, pero nosotros no lo utilizamos. Nuestra terminología jurídica para estos casos es la terminación del contrato. Bien. El contrato de trabajo tiene posibilidad de terminarse por dos tipos de causas. Por las causas legales, que son las que están establecidas en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, y por las justas causas, que están determinadas en el artículo 62, que reúne el 62 y el 63. Bien. Para entender este tema, necesariamente tenemos que tener una lectura previa, que es la lectura de los artículos 55, 56, 57, 58, 59 y 60. Porque esos artículos nos van a dar una carga axiológica necesaria, nos van a dar el compendio de lo que son las obligaciones y las prohibiciones, básicamente, que nos van a permitir entender por qué razones puede generarse la terminación de un contrato de trabajo. Por lo tanto, para este audio hay que acompañarse previamente la lectura de estos artículos, que no son complicados, simplemente tienen, reitero, el acervo de prestaciones en lo fundamental y la carga axiológica. El artículo 55, por ejemplo, nos habla de la ejecución de buena fe, que básicamente nos indica que la buena fe se estructura básicamente por la ejecución del contrato, no solo en su literalidad, sino en lo que naturalmente le corresponde al contrato o que le corresponde a la relación laboral o al contrato determinado por la ley. Luego vienen las obligaciones genéricas, que nos permiten entender en conjunto la institución.
porque determina cuáles son fundamentalmente las obligaciones, digamos, centrales, las obligaciones centrales. Y nos dice que de modo general, me voy a permitir leer el artículo, que es muy breve. De modo general, incumben al empleador obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores, y a esto, es decir, a los trabajadores, obligaciones de obediencia y de fidelidad para con el empleador. Esas son las obligaciones generales, las genéricas, digamos las centrales, el núcleo central. Y a partir de ahí, pues, se desagregan las demás, que están en los artículos 57 y 58. En el 57 las obligaciones especiales del empleador, en el 58 las del trabajador, en el 59 están las prohibiciones de los empleadores, en el 60 las prohibiciones de los trabajadores. Bien, por lo tanto, reitero, esta lectura previa es necesaria para seguir con provecho este video. Veamos entonces ahora sí las causas de terminación del contrato. Entonces les decía que las primeras causas se llaman legales o genéricas, algunos doctrinantes les llaman genéricas. El contrato les llama simplemente, no le llaman ni siquiera causas legales, pero bueno, vamos a explicar un poco antes cuál puede ser la diferencia. No hay una doctrina unificada, no hay jurisprudencia unificada y suficiente, pero más o menos la diferencia entre las causas legales y las causas justas radica en que las legales están más o menos determinadas o en la ley o en el contrato. O sea, ya están determinadas desde cuando el contrato nace. Ya tenemos estructurada la causa, la probable causa de terminación. Por ejemplo, la expiración del término fijo pactado, de la obra o labor contratada, o en algunos eventos es una causa naturalística, la muerte del trabajador. Entonces es más o menos que desde la ley o desde la naturaleza del contrato ya podemos inferir que el acontecimiento de esa circunstancia, de ese hecho, de esa puntualidad, nos va a generar la ruptura del contrato de trabajo. En cambio, en las justas causas se requiere una intervención, se requiere una voluntad se requiere que alguna de las partes o ambas expresen de manera plena e inequívoca su voluntad, y que eso obedece regularmente a motivaciones, a causas, a circunstancias que se dan con posterioridad al origen del contrato, que prima facie no están definidas. Pero reitero, sobre esto no hay una doctrina unánime, no hay jurisprudencia que se haya ocupado del tema de una manera eficiente. Por lo tanto, lo importante es saber que hay unas causas, que hay unas legales que las vamos a estudiar, y que hay unas justas causas que también las vamos a ver en su desarrollo. Bien. La primera de las causas legales es la literal A del artículo 61, que es la muerte del trabajador. Tiene una explicación muy sencilla, no voy a ir más allá, simplemente partiendo de la base de que el contrato de trabajo reclama la prestación personal del servicio por parte del empleado, del trabajador. Se entiende que al ocurrir la muerte, el deceso, la defunción del trabajador, pues ya no hay forma de que se cumpla ese que es uno de los tres pilares esenciales, de los tres requisitos esenciales del contrato de trabajo.
ya no puede prestar el servicio de forma personal, por lo tanto se genera la ruptura. La segunda causa es el mutuo consentimiento. Que se entiende desde el punto de vista de la autonomía y la voluntad de las partes. Si bien es cierto, el contrato de trabajo es tuitivo, es garantista, es protector de la parte débil que es el trabajador, ello no implica que se embote la voluntad de las partes. La autonomía, la voluntad, la primacía, la autonomía, la voluntad de las partes se mantiene en lo esencial, en lo fundamental. Y esta es una de las razones que permite explicar jurídicamente que el mutuo consentimiento de las dos partes le dé finiquito, le dé terminación al contrato de trabajo. Como una explicación un poco más profunda, puede decirse que ese mutuo consentimiento puede estructurarse de dos maneras. Una manera es que desde un comienzo, desde el nacimiento de la voluntad, las dos partes estén ya concordadas y que digan, venga, ya usted está cansado, necesita irse, yo no estoy contento con usted no ha rendido lo que yo necesito, usted tampoco como trabajador está satisfecho, entonces, ¿por qué no terminamos por mutuo acuerdo este contrato? Sin problemas, sin inadversiones, sin consecuencias, sin desgaste de tiempo. Si concuerdan las dos voluntades de una vez, pues simplemente se supone esto por escrito, se termina y ya. O la segunda posibilidad de que se estructure el mutuo consentimiento es cuando el trabajador renuncia. Como la renuncia es un acto unilateral, ella tiene que ser aceptada. En principio, por supuesto. En principio. Tiene que ser aceptada. Entonces, está el acto de renuncia primero y posteriormente, que puede ser el mismo día, a los 2 días, a los 3 días, tiene hasta 30 días el empleador para aceptar esa renuncia. Entonces, al aceptarla, tenemos dos momentos. Primero el de la renuncia y luego el del trabajador y luego la aceptación por parte del empleador. Reunidos esos dos momentos, obtenemos como resultado también el mutuo consentimiento. Es decir, cuando se renuncia y se acepta la renuncia, también se configura el mutuo consentimiento. La tercer causal del artículo 61, es decir, la causa legal o genérica, es la expiración del plazo fijo pactado. Para esto simplemente remítanse a la sesión anterior, la de los tipos de contratos, cuando vimos el contrato a término fijo. Ahí estudiamos cómo termina. Recuerden que hay que pasar la comunicación de terminación si no se quiere continuar con el contrato, si no quiere que se renueve, se reconduzca tácitamente. Entonces hay que expresar esa voluntad por lo menos con 30 días de antelación a la terminación, a la fecha definida para expiración del plazo fijo. En el caso de la causal que sigue, que es por terminación de la obra o labor contratada, nuevamente remítanse a la sesión anterior, porque como la cláusula temporal que se ha fijado se ha cumplido, pues simplemente esa razón naturalística hace que el contrato termine. Recuerden de la sesión anterior que en el caso del contrato por obra o labor contratada, no se requiere cruzar la comunicación, pero si se cruza tampoco pasa nada. Es decir, no es obligación hacerlo, porque les expliqué en su momento que esa es una causa o una razón naturalística. Al expirar la cláusula temporal, expira el contrato, las partes, trabajador y empleador, conociendo de forma suficiente la labor o la obra, sabiendo su
su contenido, su alcance, pues saben que al ejecutar la obra o la labor, pues habrá terminado el contrato. Listo. La causal que sigue es por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento. ¿Qué es importante decir acá? Que en este caso, como en el del artículo siguiente, como en el de la causal siguiente, perdón, se requiere agotar un procedimiento ante el Ministerio del Trabajo. Básicamente, el procedimiento es sencillo, se requiere pedir el permiso para liquidar o clausurar la empresa o el establecimiento de comercio, dar el aviso a los trabajadores, eso requiere poner la fecha exacta desde la cual se va a generar el cierre o la clausura, y se requiere el pago de las prestaciones. El Ministerio del Trabajo no va a dar ninguna autorización para efectuar liquidación o clausura de la empresa o del establecimiento si el empresario no satisface las prestaciones que a ese momento adeuda a sus trabajadores. Por lo tanto, ese requisito es estructural. Sin esa satisfacción no se va a dar paso a la liquidación. La siguiente causal es la suspensión de actividades o por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días. Pueden remitirse de forma previa al artículo 51, le dan una lectura por favor, donde se habla de la suspensión del contrato. Van a ver que el empresario, bajo unas circunstancias muy puntuales, puede suspender el contrato hasta por 120 días. Pues bien, cuando esa suspensión tuviera que prorrogarse por más de 120 días, entonces esa suspensión se puede convertir en una terminación de los contratos. Y para eso pues también se requiere el procedimiento ante el Ministerio del Trabajo. En este caso, naturalmente, son dos procedimientos distintos. Es decir, lo del artículo 51 es una cosa, pedir el permiso, agotar todo el procedimiento para lograr la suspensión de los contratos de trabajo. Y naturalmente, si esa circunstancia, si esa suspensión, que puede ser hasta por 120 días, tuviera que prorrogarse, pues ya eso le permite al empresario dar por terminados los contratos, pero igualmente tiene que nuevamente acudir en un procedimiento administrativo ante el Ministerio del Trabajo, pedir el permiso, cumplir con todos los requisitos que son básicamente los que ya les mencioné, que es dar el aviso a los trabajadores, que es satisfacer las prestaciones, y con base en eso entonces el Ministerio puede autorizar la terminación de esos contratos. La siguiente causal es la establecida en el literal H del artículo 61, que dice que por decisión unilateral en los casos de los artículos 7 del decreto ley 2351 del 1965 y 6 de esta ley. Esto es simplemente las justas causas que vamos a ver en el artículo 62. Entonces sobre esto no hay nada más que decir, porque esto lo vamos a desarrollar ahora mismo cuando agotemos el estudio de estas causales legales. Y la última de las causas legales es por no regresar el trabajador a su empleo al desaparecer las causas de la suspensión del contrato. Por parte del trabajador, las causas pueden ser variadas. Pueden ser las del artículo 51, es decir, que el empleador haya provocado la suspensión con base en esas posibilidades
de fuerza mayor o caso fortuito, pero también el contrato se suspende, por ejemplo, cuando se da una licencia no remunerada. También se da cuando el trabajador está cumpliendo con que está ejecutando el contrato de trabajo, es llevado o debe prestar su servicio militar, digamos que como la gente lo dice, lo cogieron para el servicio militar. Bien, en esos casos el contrato se suspende y el trabajador, una vez culmine con su servicio militar, puede regresar al trabajo. Si no lo hace dentro del término que debe hacerlo, que si no recuerdo es como un mes, pues entonces en este caso el contrato termina. Pero reitero, se mantiene durante la prestación del servicio, solo que es suspendido, y tiene un tiempo más a partir de la terminación para reincorporarse al trabajo. Por lo tanto, el empleador en esos casos queda obligado a guardarle la plaza al trabajador. Bien, lo importante de entender para esta causal es que una vez termine el motivo de la suspensión, la que sea, la licencia, la suspensión por el artículo 51, la suspensión del contrato por la prestación del servicio militar del trabajador y alguna otra que haya, una vez termine la causa, el trabajador pues debe reincorporarse dentro del término que tenga para ello, ¿verdad? Y si no lo hace, entonces el contrato termina. Pongamos el caso de una licencia no remunerada. Digamos que el trabajador le pide o concuerda con el empleador una licencia de 2 meses. Digamos, el trabajador pide que le dé una licencia de 2 meses no remunerada. El empleador acepta. Por lo tanto, ¿cuándo tiene que regresar? Pues el primer día del tercer mes siguiente al momento del inicio de la suspensión. Si lo hace el segundo día o el tercer día, el contrato habrá terminado. Claro, a condición de que el empleador quiera, porque si el empleador pues le quiere rebajar ese día o esos 2 días que se tardó, bien está, pero ese motivo es suficiente, es una causa legal suficiente para terminar el contrato. Esas son las causas legales. Vamos ahorita a hablar entonces de las justas causas, que son más amplias, que son más grandes y que reclaman en ocasiones explicaciones un poco más complejas. Bien, para entender justas causas tenemos que entender que hay terminación unilateral. De forma previa al adentrarnos ya en el análisis de cada una de las causas, digamos que hay un contexto jurisprudencial y algo de doctrina respecto de el debido proceso que debe rodear la terminación del contrato. Y básicamente el debido proceso en lo fundamental por parte del empleador, por algo que ya estudiamos atrás. Perdón, por parte del empleador. Porque en el caso de que el empleador rompa el contrato sin justa causa, está obligado a indemnizar. Si el trabajo lo rompe de manera inopinada, de manera injustificada, pues no está obligado a indemnizar de manera tarifada, aunque de acuerdo a la condición resolutoria
tácita del contrato, del artículo, inicio del artículo 64, pues puede verse abocado a indemnizar, pero por circunstancias no tarifadas, sino por las consecuencias generales de una generación de perjuicios causada de una parte a la otra en un contrato por una ruptura o un incumplimiento, por no cumplimiento o por un incumplimiento defectuoso o tardío. Por lo tanto, la terminación del trabajador de forma injusta y de manera inopinada sí puede generarle consecuencias incluso de orden resarcitorio, de orden indemnizatorio, pero no están tarifadas. Las del empleador sí están tarifadas. O sea, si él lo rompe, el artículo 64 le dice cómo, si lo rompe de manera injusta, el artículo 64 le dice cuáles son las consecuencias económicas de esa ruptura, cómo tiene que generar el resarcimiento, y eso se llama una indemnización tarifaria. Bien. Pero les decía entonces que jurisprudencialmente, ¿qué se ha dicho respecto de ese debido proceso que se debe cumplir básicamente por parte del empleador? Bien. Eso ha sido estudiado pues en muchas sentencias, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia, pero básicamente en la sentencia C 299 del 98, la C 594 también del 98 y la sentencia T 546 del año 2000. Y en varias otras de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral en sede de casación, de las que hablaremos ya puntualmente en el desarrollo de las explicaciones. Básicamente estas tres sentencias indican que el empleador está obligado, bueno, las dos partes, esto que voy a decir es para las dos partes, pero pongámoslo por de pronto desde el punto de vista del empleador. Está obligado, uno, a expresar con toda claridad la causa. Se tiene que esgrimir una causa, o si no se entiende injustificado, y tiene que expresar de manera clara, de manera suficiente, los motivos fácticos, los hechos que originan o estructuran esa. Pues no dice mucho. La causa por sí sola simplemente dice que por ejemplo, que sufrió engaño. Entonces, pongamos por caso que el empleador le dice al trabajador que le termine el contrato porque sufrió engaño. Esa es la causa, la justa causa. Pero luego, ¿cuáles son los hechos que la estructuran? ¿Cómo lo engañó? ¿Cómo sufrió engaño? Es decir, enarbolar, enrostrar. Simplemente la causa no dice mucho. Por lo tanto, se le exige que tiene que también que puntualizar los hechos que estructuran la causa, para que la razón se tenga por suficiente, por adecuada, por justa. Bien. De igual manera, en algunos eventos, por ejemplo, cuando se trate de engaño con documentos falsos, cuando se trate de los actos de violencia de los que vamos a hablar, tiene que hacerse una investigación previa para establecer que en efecto ese documento es falso. Es decir, el empleador no puede sacar de la manga de la camisa que ese certificado es falso. Tendrá que
Si el certificado dice que es graduado de tal universidad o de tal institución técnica o tecnológica, pues el trabajador deberá comunicar allá si es verdad que ese señor, que esa persona, que ese trabajador se graduó allá de tal carrera técnica, tecnológica o profesional. Y probado que no, entonces proceder a la terminación del contrato. En los actos de violencia lo mismo, tiene que hacerse una investigación mínima, pero suficiente, que permita esclarecer que en efecto los actos de violencia tuvieron suceso. Bien. Tiene que haber inmediatez entre la causa, que incluye el periodo necesario para su comprobación o desde cuando tuvo noticia. Porque digamos, la Corte Suprema ha tenido conocimiento en distintos procesos donde se alega que, por ejemplo, que ya había sido perdonado, porque los hechos ocurrieron hace un año y apenas hace un mes fue despedido, pero resulta que más o menos se cuenta desde cuando el empleador se enteró de que tal hecho sucedió, tal hurto, tal acto de violencia, etc. ¿Listo? Entonces pudo suceder hace un año, pero si se enteró hace un mes y luego pues desarrolló la investigación mínima y lo estableció hace 15 días y le termina ahora, pues está bien porque se satisface el requisito de la inmediatez, que ha dicho la jurisprudencia que lo que reclama es que se haga entre un término prudencial. Ahí no hay un término, no hay término ni jurisprudencial, no hay término jurisprudencial, no hay término legal. Básicamente no hay término legal, sino que el juez en cada caso entiende lo prudencial del término para determinar si en efecto la inmediatez se mantiene. Bien. Y también el distinto compendio jurisprudencial ha dicho que cuando en la convención colectiva o en el pacto colectivo o en el reglamento interno o en el contrato de trabajo o en alguna otra norma, por ejemplo en el reglamento de higiene, se establece un procedimiento para la terminación del contrato, ahí sí el empleador tiene que permitirle al trabajador que despliegue su derecho a la defensa de manera amplia para que pueda controvertir los hechos. Por lo tanto, debemos concluir que el derecho fundamental al debido proceso en general, en la terminación del contrato, tiene una connotación o una estructura débil, y que solamente tiene una estructura moderada y tendiendo a algo fuerte, pero por lo menos moderada, en el caso de la terminación del contrato, cuando se establece un procedimiento en alguno de estos documentos que ya he mencionado, la convención, el pacto, el contrato, el reglamento interno de trabajo, el reglamento de higiene, etc. Cuando ahí está determinado un procedimiento, entonces hay que agotarlo, hay que verificar todo el procedimiento. ¿Y cuál es el rigor? ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuál es el calado del debido proceso? Pues el que determina el procedimiento. En tanto en cuanto se establezca un procedimiento simple, pues débil será la garantía del debido proceso. Si se establece un procedimiento más o menos complejo, más o menos profundo, pues de ese mismo calado es la estructura del debido proceso como garantía just fundamental del trabajador. Bien, y finalmente, entender que la terminación del contrato, y por eso el debido proceso es débil, es de estructura débil en general, ni es un proceso disciplinario, ni su consecuencia es una sanción, ¿sí? Porque si se tuviera por sanción, entonces sí la estructura del debido proceso tuviera tendencia a ser más sólida, más fuerte. Por lo tanto, como ni es un proceso disciplinario, o sea, la terminación del contrato, ni es un proceso disciplinario, ni su consecuencia es una sanción, la estructura del debido proceso es débil.
Bien, continuamos entonces con el estudio de las justas causas del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Bien. Explicado lo anterior, entonces, entremos ya en el estudio de la estructura, del artículo. Ese artículo se divide en dos partes. Primero, las justas causas que tiene el empleador, y en un segundo bloque las justas causas que tiene el trabajador. Algunas son parecidas, por ejemplo la violencia o el haber sufrido engaño la encontramos como justa causa tanto en el empleador como en el trabajador. Bien, entonces la primera causa que en efecto tiene el empleador es el haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido. Lo ya les decía, simplemente cuando el trabajador engaña, que digamos lo más evidente es que presente documentos falsos, pero también puede ocurrir que él mismo le manifieste de manera verbal que tiene mucha experiencia, que ha trabajado en muchas empresas, que tiene mucha experiencia en una actividad específica que el trabajador requiere, que el empleador, perdón, reclama, y que naturalmente al verse al ser informado de esa manera por el aspirante a trabajar, pues le contrata creyéndolo idóneo, creyéndolo lleno de esa experiencia que le va a generar pues un incremento importante en su producción, en su capacidad logística, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esos engaños se dan, el empleador está facultado para, de manera justa, terminar el contrato, aduciendo esa causal y diciendo, reitero, los hechos que la estructura, que también ya lo dije, debe ser investigados, debe desarrollar una investigación mínima. Esta es de esas causales donde pero tiene que comprobarlo, digamos, tiene que determinar que en efecto le engañó. La segunda causal es todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurre el trabajador en sus labores contra el empleador, contra los miembros de su familia, contra el personal directivo o contra los compañeros de trabajo. O sea, cualquiera de estos actos que podemos llamar en general violencia o grave indisciplina, también comprobados, entonces le permiten al empleador terminar el contrato. La tercera causal dice que es todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurre el trabajador fuera del servicio. La diferencia con la causal segunda es que se entiende que es en el servicio, porque la segunda es muy parecida en la estructura, solamente que dice por fuera del servicio, en contra del empleador, de los miembros de su familia, de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores. Tiene esta cualificación que estos actos son fuera del servicio. Bien, aquí también vale la pena notar que el debido proceso en su connotación de derecho de defensa se hace un poco más fuerte, se hace un poco más sólido respecto del trabajador, porque el hecho de que sean fuera del servicio hace que se deba tener más cuidado tanto en la comprobación de los hechos como en las motivaciones del trabajador para no ir a cometer una injusticia. Entonces hay que verificar con cautela, con precaución, en qué circunstancias tuvieron suceso
esos acontecimientos para finalmente, si en efecto se demuestra pues que el trabajador pues en una circunstancia que lo obligara a cometer esa injuria o ese acto de violencia fuera del servicio, que en efecto no va a haber tenido una justificación, pues entonces queda el empleador habilitado para la terminación del contrato. Digamos, ¿por qué? Porque puede ocurrir, por ejemplo, que en efecto el trabajador haya cometido un acto de violencia, digamos que le haya pegado un puñetazo a un compañero, a un, al, al mismo empresario, a un miembro de su familia, pero resulta que es que el que vino a agredirlo fue el otro y el trabajador simplemente se defendió porque pues venía a darle, no sé, con un elemento contundente, etcétera, etcétera, pues naturalmente en el orden jurídico, en el ordenamiento jurídico existe una figura que se llama legítima defensa. Y si el trabajador lo que hizo fue causar esa agresión, pero para defender un derecho de él o un derecho de un miembro de su familia, pues está legitimado, por lo tanto, ahí no hay justa causa, por lo tanto, hay que tener bastante cuidado en ese caso. La cuarta causal es todo daño material causado intencionalmente, aquí tienen que recalcar muy bien esta palabra, intencionalmente a los edificios, obras, máquinas y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas. Por lo tanto, son dos palabras claves, intencionalmente por un lado y la grave negligencia por el otro. Y en esta causal, también el debido proceso, el derecho de defensa es un poco más fuerte, es un poco más sólido en favor del trabajador. Porque intencionalmente significa que el trabajador ha tenido que generar esos daños de manera dolosa. O sea, intencional equivale a dolo. Por lo tanto, que con su voluntad, queriendo y sabiendo el fin que persigue con su voluntad, lo haya hecho. Es decir, que de manera dolosa haya causado esos daños a los edificios, a las máquinas, a las materias primas, etcétera, que haya dañado elementos con los cuales iban a construir, a hacer, etcétera, etcétera, o que haya dañado intencionalmente el edificio en alguna de sus partes, etcétera, etcétera. Y la otra es la grave negligencia. La grave negligencia debe poner en peligro la seguridad de las personas o de las cosas. Por lo tanto, hay que determinar que haya una negligencia y que esa negligencia sea grave. Por ejemplo, por allá en un proceso del que conoció la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se argumentaba por parte del empresario, en este caso era Bavaria, que el trabajador había con su negligencia causado unos daños a la producción. Pero en el proceso se demostró que no hubo negligencia, o que por lo menos no fue grave, porque en esa máquina tenía que haber dos operarios para hacer el proceso de producción de manera adecuada. Uno que operaba la máquina y otro que hacía el control de calidad. Y el trabajador demostró que en el momento lo tenían solamente a él. Y por lo tanto, si bien es cierto, se produjo el daño se produjo, la falta de control de calidad generó un daño a la producción que naturalmente no pudo no pudo ser embotellada, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que la negligencia no fuera imputable al trabajador no podía generar la justicia del despido. Finalmente entonces fue condenada Bavaria a asumir los costes indemnizatorios por despido
injustificado. Bien, por tanto, estas dos palabras son claves para manejarlas, para estructurarlas ahí. La siguiente causal dice: todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo en el desempeño de sus labores. Reitero, todo acto inmoral o defectuoso o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus funciones. Bien. Inmoral o delictuoso. Cuando decimos delictuoso tenemos que decir delito. Y los delitos pues pueden cometerse por culpa, pueden cometerse por dolo o pueden cometerse por preterintención. Cualquier acto delictuoso, por ejemplo, agredir sexualmente a un compañero de trabajo y muchos otros. Hurtarle algo no al empresario sino a un compañero de trabajo. Cualquier acto delictuoso en cualquiera de las modalidades, porque como no se discrimina, entonces se entiende que cualquiera de ellos ahí tiene que cometerse en el taller, en el establecimiento del lugar de trabajo o en el desempeño de las labores. ¿Listo? Y la otra palabra en la que tenemos que parar mientes es en inmoral. Entonces hay que calificar eso de inmoral. ¿Qué es inmoral? Y aquí debo decir, para todas las demás circunstancias en que hablemos de actos inmorales, que básicamente se ciñe a la estructura normal, cotidiana, que entendemos por inmoral. Aquí no requiere calificaciones, digamos, superlativas, estudiar desde una ética filosófica, no. Esas conductas que atentan contra las buenas costumbres, contra la sanidad de las relaciones, contra la armonía de las relaciones, son suficientes para dar por terminado el contrato. Pero naturalmente hay que probar la causa, es decir, hay que establecer los elementos fácticos que permiten concluir que se ha estructurado, que se ha cometido un acto inmoral, y mucho más cuando es un acto delictuoso. Ahí pueden mirar la sentencia C931-2014. Quienes quieran ahondar en el estudio de esta causal pueden consultar la sentencia de la Corte Constitucional C931-2014. Bien. La siguiente causal, la sexta, dice: cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. Bien. ¿Qué es importante decir acá? En esta causal hay dos hipótesis. Y cada hipótesis está gobernada por un procedimiento propio de declaración de la misma. La primera causal es la que alude a la violación grave de esas obligaciones o prohibiciones. Por eso ya les dije que era importante hacer la lectura previa de los artículos señalados. Los de 58 son las obligaciones especiales del trabajador, y el artículo 60 determina las prohibiciones del trabajador. Es el contexto axiológico en el cual podemos entender esto.
Entonces tiene que ser grave. ¿Listo? Ahora, ¿quién califica esa gravedad? El juez. El juez. En este caso, lo que el empleador hace es, digamos, señalar la causal, enunciar los elementos fácticos mínimos, pero suficientes, que digan que en efecto ocurrió la violación grave de esas obligaciones o prohibiciones. Pero si hubiera conflicto, si el trabajador quedara inconforme y quisiera someter a juicio esa terminación del contrato, entonces es el juez el que en últimas va a definir si esa causa, si esa violación de las obligaciones o de las prohibiciones fue grave, en efecto. Y si así lo concluye, pues naturalmente se tendrá por justa la terminación. Y si el juez concluye que no se dio esa tal gravedad, que los hechos no fueron graves, que no se estructuró con el nivel de gravedad, con el grado de gravedad que la norma exige, pues entonces se tendrá por injusto y el empleador tendrá que efectuar las erogaciones o los resarcimientos que correspondan según el tipo de contrato. Y la segunda hipótesis es cuando la falta grave sea así calificada en alguno de esos documentos que se señalan, es decir, en el pacto, en la convención, en el laudo, en el contrato, en el reglamento interno de trabajo, en el reglamento de higiene y seguridad industrial. Cuando eso es así, escúchenme bien, al juez le queda vedado entrar a recalificarla. Cuando así ha sido calificado, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Lo único es naturalmente que tiene que quedar probada que la causal se dio, que se estructuró. Porque digamos el empleador lo que no puede es inventarlo. Inventar que se generó la falta grave. Pero determinado que la conducta ocurrió en sede judicial, el juez no puede recalificar lo que ya fue calificado, porque aquí ya la gravedad de la falta está calificada es en el contrato, en la convención, en el pacto, en el laudo, en el reglamento interno de trabajo, en el reglamento de higiene y seguridad industrial. Como ya está calificada, al juez le queda vedado recalificarla. Por lo tanto, lo único revisable en esos casos es que la falta en efecto haya tenido suceso en el mundo de lo fáctico, en el mundo de la realidad, en el mundo de la materialidad, que haya tenido ocurrencia la conducta. Pero revisado que ocurrió, ya no es calificable si fue grave o no fue grave. Eso no es recalificable por el juez. ¿Listo? Es fundamentalmente lo que en esta causal hay que explicar. Luego la séptima dice que la detención preventiva del trabajador por más de 30 días, a menos que posteriormente sea absuelto, eso no reclama mayor explicación, o el arresto correccional que exceda de 8 días. Cuando hablamos de arresto, hablamos de una medida administrativa, de una sanción administrativa, que exceda de 8 días o aún por tiempo menor cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del contrato. No hay mucho que decir acá. En materia de arresto, se me viene a la cabeza un ejemplo. Digamos que, o por privación de la libertad también, por detención preventiva. Digamos que en una empresa una persona es el conductor de la entidad.
o conduce algún tipo de vehículo de reparto de mercancías o de transporte de pasajeros, de los directivos, del gerente, qué sé yo. Su función es conductor. Y es detenido por la policía o por un cuerpo civil de guardas de tránsito e iba embriagado o se voló un semáforo en rojo, causó unas lesiones, eso le genera bueno, estuvo detenido 3-4 días. Fíjense que en esos casos, aunque sea menor, ese tiempo que estuvo detenido, así sean 2 días o 3 días, lo es por una causal que es muy grave para la actividad que el trabajador tiene en la empresa, que es conductor. Entonces, en esos casos, es palmario que la justeza de la causa salta a la vista porque el empresario dice, ese trabajador es irresponsable, maneja en estado de embriaguez, no respeta las señales de tránsito, excede el límite de velocidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa causal para mí es suficiente. Así haya estado privado de la libertad 2 horas, para mí es suficiente. Pero en otros casos hay que revisarla, hay que revisar con cuidado en cada caso, caso por caso, para saber si la privación de la libertad es causal suficiente. Si, por ejemplo, siendo menor a los 30 días o a los 8 días, es suficiente para la terminación. No habría nada más que decir ahí. La octava dice, el que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Bien, ¿qué habría que decir ahí? Si ustedes revisan el artículo tal vez 56 del Código Sustantivo, donde se determinan las obligaciones generales, el trabajador tiene como obligaciones generales para con su empleador obediencia y fidelidad. Por lo tanto, ahí está la explicación axiológica. Revelar los secretos técnicos, comerciales, por ejemplo, la estructura financiera que le permite a un banco, una entidad financiera, dar más créditos y ganar más dinero. ¿Cuál es esa fórmula financiera que utiliza? Si un empleador que la conozca se la da a la competencia, a otra entidad que haga una actividad similar, si revela los secretos comerciales, la fórmula con la cual produce tal jabón que tiene mucho comercio, que tiene alguna fragancia especial, o la fórmula para producir una bebida gaseosa, o un tipo de licor muy fino, o un tipo de licor, o cualquier producto. Si el trabajo revela esos secretos, está faltando a su deber de fidelidad. Ahora bien, con perjuicio de la empresa, claro. Miren, incluso acá yo creo que el simple hecho de revelar, de revelar algo que la empresa considere su secreto es suficiente. Pero es que cualquier secreto que se revele de una empresa, que es un secreto, no cualquier cosa, sino un secreto, le genera perjuicios, porque si la fórmula, imagínense que cualquier persona tuviera la fórmula para producir la Coca-Cola, pues entonces todos producirían Coca-Cola. ¿Y qué queda valiendo Coca-Cola? ¿Qué quedan valiendo las acciones de Coca-Cola? Pues nada, porque todo el mundo conoce el secreto. Coca-Cola es Coca-Cola porque tiene una fórmula muy bien guardada que produce la bebida gaseosa de mayor venta en el mundo. Y eso es lo que hace que Coca-Cola valga lo que valga. En todo el mundo producen gaseosas, pero pues ninguna con el éxito comercial de esa bebida. Y esa bebida tiene un éxito comercial porque tiene una fórmula que la vienen guardando muy bien hace un siglo o algo más. Entonces, esa es ese deber de fidelidad para con su empresa, para con su empleado, para con el empresario, es lo que estructura el elemento o el cuadro axiológico de esta causal. Bien.
Olvidaba decirlo, pero me regreso, ya que he llegado a la causal novena. Y es que el empleador en algunos casos tiene que generar un preaviso para la terminación del contrato. Bien, o sea que hay unas de estas causas que estamos estudiando requieren preaviso y otras no. Hasta aquí, hasta donde hemos llegado, hasta la octava, el empleador no tiene obligación de preaviso. De la causal novena hasta la última, que es la 15, el empleador tiene que agotar el preaviso. ¿Listo? Ese preaviso no puede ser menor a 15 días contados hacia atrás desde la fecha en la cual terminaría el contrato. Es decir, no puede preavisarlo con 8 ni con 10 días, sino mínimo con 15 días. Entonces, desde la causal novena que vamos a empezar a estudiar en adelante hasta la 15, son causales que requieren previo aviso, ¿vale? O preaviso, previo o preaviso, como lo quieran ustedes determinar. Y la causal novena es el deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas cuando no se corrige en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador. Bien, en efecto acá tiene que agotar un procedimiento. Ese procedimiento indica que el empleador debe hacerle al trabajador 2 requerimientos por escrito con intervalo no menor de 8 días entre uno y otro. Entonces, 2 requerimientos por escrito y con un intervalo no menor de 8 días entre cada uno. ¿Ese requerimiento para qué es? Pues señalándole el deficiente rendimiento del trabajador, señalándole por qué es deficiente, señalándole pues que no cumple con las expectativas, con estas circunstancias. Si el trabajador, pese a esos llamados de atención, a esos requerimientos, no mejora, entonces el empleador debe presentarle un cuadro comparativo de su rendimiento respecto de el de otros trabajadores de la misma actividad en otras empresas, en la misma empresa y en otras empresas que desarrollan la misma actividad, que se dediquen a la misma rama o industria. Bien, o sea, tiene que decirle estadísticamente, comparativamente, entonces ya luego, por qué en efecto es defectuoso, porque produce menos que su compañero de trabajo, que hacen la misma actividad en el mismo horario, porque produce menos. Entonces el trabajador, hecho esto, tiene 8 días para presentar los descargos, porque el trabajador puede justificar por qué rinde menos. Entonces puede decir, mira, es que yo en efecto vengo rindiendo menos porque es que yo vengo enfermo, entonces yo tengo que ir a citas médicas de manera reiterada, por eso mi producción es menor. O miren, yo en efecto estoy rindiendo menos, pero es que la máquina mía es menos eficiente que la de mi compañero, porque la de mi compañero es nueva, es una serie nueva, es más moderna, produce más unidades, más unidades de destajo por una unidad de tiempo determinada. O mire, sí, yo estoy rindiendo menos, pero es que yo estoy en capacitación. Yo llevo acá apenas 2 meses, mi compañero lleva 2 años, yo estoy en unos cursos de capacitación que van a permitir en un tiempo, dentro de un mes o 2 meses, ya estar rindiendo en condiciones similares o iguales a la de mi compañero. Es decir, él puede justificar las razones. Hecho estos descargos, si las razones que expone, si los descargos que presenta el trabajador no son suficientes para el empleador,
entonces ya queda legitimado para terminar por justa causa. Pero naturalmente hay que tener en cuenta las causas que hemos estudiado antes. Si ese rendimiento constituye un acto de incumplimiento en los términos del artículo 58, o, o si constituye una falta grave ya calificada. ¿Sí? Esto para determinar en sede judicial qué puede pasar. Porque recuerden que si ya está calificada como falta grave, no puede ser recalificada en el proceso judicial. Bien, pero finalmente ese es el procedimiento que hay que llevar acá. La causal décima dice: la sistemática inejecución sin razones válidas por parte del trabajador de las obligaciones convencionales o legales. Bien, lo sistemático tiene que entenderse como periódico, como permanente, como rutinario. O sea, para que la inejecución de las obligaciones legales o convencionales tengan asidero, se estructuren como causal, tienen que ser sistemáticas y tienen que ser sin razones válidas. ¿Listo? Entonces, lo sistemático se entiende desde la periodicidad, la repetición en el tiempo, en un periodo determinado, medible, que se entienda que la inejecución es sistemática, porque si en 6 meses tuvo un incumplimiento y no es grave, no está calificado como grave, es una cosa menor, pensaríamos en la posibilidad de que el despido se tenga por injustificado, o sea, que no se tenga por estructurado. Ahora bien, si ya está calificado como grave, entonces ya la cosa cambia, porque está la causal, solamente hay que determinar los hechos que la estructuran, y recuerden que en sede judicial no es recalificable. Bien, la causal 11 dice: todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. Sobre esto vale la pena decir algunas cosas. Vale la pena señalar que aquí hay un desencuentro en la praxis. En la praxis hay un desencuentro, en la práctica jurídica hay un desencuentro, porque no recuerdo ahora mismo la ley, pero creo que es la ley 1753 de 2015. La que determina que el consumo de alcohol, el consumo de sustancias estupefacientes pueden constituir problemas de salud pública, y que en esos eventos, cuando ya el problema del consumo de alcohol o el consumo de sustancias psicoactivas constituyen una enfermedad, o sea, es un problema de salud pública, el empleador lo que tiene es que desplegar toda su solidaridad con el trabajador, someterlo a los tratamientos médicos necesarios para intentar recuperarlo de esa adicción. Por lo tanto, no puede terminar el contrato. Pero tengamos en cuenta que está la causal. Entonces, ustedes van a encontrar que en los reglamentos internos de todas las empresas, por lo menos de las empresas medianas, grandes, el consumo de alcohol y el consumo de sustancias psicoactivas están determinados o son determinables como falta grave, porque en efecto, pues eso tiende a perturbar la disciplina del establecimiento, tiende a perturbar la armonía del grupo de trabajo en la empresa, en el establecimiento de comercio.
Por lo tanto, allí puede haber un choque muy fuerte, porque si está calificado como falta grave, en principio, al juez le está vedado recalificar la conducta, pero a su vez está la ley que determina que es una falta, que es un tema de salud pública, es decir, que tienen que ser tratadas como enfermedad. Ahora, no todo consumo, no todo consumo. Y en segundo lugar, se ha venido avanzando hace muy poco, hace yo creo que 3 o 4 años, en líneas jurisprudenciales, tanto en la Corte Suprema de Justicia como a nivel de acción de tutela, en el entendido que el, el consumo de bebidas alcohólicas y el consumo de sustancias estupefacientes se erigen en causal determinación cuando ellas le impiden al trabajador el normal cumplimiento de sus labores, es decir, cuando interfieren con su capacidad para desempeñarse laboralmente. Entonces hay que tener, en estas causales hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado lo que es un vicio, ¿cierto? Lo que es un vicio. Pero en efecto puede haber vicios que perturben la disciplina. Por ejemplo, vamos a ponerlo en términos un poco grotescos, pero digamos que el trabajador tiene por vicio mostrarles el miembro viril a las mujeres de la empresa. Pues ese no solamente es un vicio, sino que es un delito, que allí puede haber actos sexuales abusivos, por ejemplo. O puede tener por vicio hacerle bromas muy pesadas a sus compañeros, esconderles la comida, qué sé yo, y eso puede generar, eso puede perturbar, por ejemplo. Eso no es un vicio, pero es una conducta que puede tender a alterar la disciplina, la armonía en el grupo y puede generar problemas, peleas, riñas, porque naturalmente uno va a almorzar, lleva el almuerzo a la empresa, a la fábrica. Y cuando ahí mira, pues se la han escondido, o el compañerito le gusta echarle sal, entonces se tiró el almuerzo. Ese tipo de conductas tienden a dañar la armonía, tienden a dañar la disciplina en el establecimiento o en la empresa y es causal suficiente. Hay que tener mucho cuidado cuando miremos lo del consumo de alcohol, de estupefacientes, hasta dónde eso nos da. Ojo, perdón, utiliza mala expresión, ojo. Sí, puede haber un vicio sexual, pero ojo, que ese vicio en realidad sea una enfermedad, sea una enfermedad psicológica, una enfermedad del comportamiento. Hay que tener mucho cuidado con eso. Digamos, el empleador debe revisar un poco la historia clínica y mirar hasta dónde es vicio, o se puede tener como vicio, que es una cosa un poco informe, un poco difícil de estructurar dentro del ordenamiento jurídico con el avance de todas las garantías fundamentales que se tienen hoy a partir del artículo 16, libre desarrollo de la personalidad. Eso genera necesariamente una talanquera ahí. Eso hay que estudiarlo con cuidado. Mi recomendación práctica cuando ustedes asesoren empresas es que a veces incluso es mejor llegar a un acuerdo. Decirle, mire, el vicio está, usted lo encontré consumiendo, lo encontré de esta manera, aquella. Pero mire, yo le voy a pagar la mitad de la indemnización, ahora le voy a pagar la indemnización y terminemos esto. Y ya. A veces es mejor eso que someterse a un pleito que puede ser difícil y costoso. Pero bien, ahí están las posibilidades. Lo que aconsejo es que cuando hablamos del vicio y cuando estamos incurso dentro de temas de consumo de alcohol o consumo de sustancias estupefacientes, psicoactivas, hay que tener mucho cuidado. La causal 12 habla de la renuncia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas prescritas por el médico o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes. Bien,
Aquí la renuncia también tiene que ser sistemática, ojo, la palabra sistemática, y tiene que ver básicamente con esa obligación de protección, que es una de las obligaciones generales del empleado señaladas en el artículo 56. ¿Sí? Básicamente una de las dos es la obligación de protección del trabajador. Entonces, como el empleador tiene la obligación de proteger en su vida, en su integridad física, en su integridad psicológica al trabajador, en su salud, pues tiene la obligación de generar todo el ambiente necesario para que la labor que el trabajador desarrolla sea segura. Entonces tiene que darle los elementos de protección industrial, los tapaoídos cuando haya mucho ruido, las gafas de protección cuando haya elementos que puedan generar daño, esquirlas, cuando se pueden generar en el proceso de producción, se pueden generar esquirlas. Por ejemplo, cuando un trabajador está sometido mucho tiempo al computador, el empleador debería suministrarle gafas con un filtro UV para proteger la vista de las emisiones de los rayos que produce el computador. Son temas posmodernos hoy, eso no existía hace 50 años, cuando se hizo el código, pero hoy existen, son riesgos. En fin, si el trabajador no acepta esas recomendaciones profilácticas de seguridad industrial, o bien ordenadas por su empleador o por el médico, digamos, pues en algunas empresas hay médico, o simplemente por las prescripciones de hoy de la EPS o de la ARL, si no las acepta, si no las acata, si no las cumple, y eso es sistemático, o sea, de manera periódica, no utiliza las gafas, etcétera, etcétera, ahí hay una causal suficiente. La causal 13 habla de la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada, es decir, cuando ya se logra establecer que el trabajador no es idóneo para la labor, no sabía hacerla, por más que se le haya dado alguna capacitación, definitivamente no es capaz de operar la máquina, no sabe cómo manejar el computador para desarrollar los programas que tienen que hacerse ahí, porque la empresa es una de ingeniería y se manejan diseños, de arquitectura, etcétera, o maneja programas financieros especializados y el trabajador no sabe manejarlos, no maneja esas vainas. Entonces ahí podemos tener claramente establecida la causal de ineptitud, o sea, incapacidad para desarrollar la labor para la cual ha sido contratado. Bien. La causal 14 habla del reconocimiento del trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. Bien. ¿Qué tenemos que decir acá? Básicamente lo siguiente, ahí pueden consultar la ley 1753 de 2015, en el artículo 67, pueden consultar la sentencia C200 de 2019, muchas otras que hablan del tema. Pero básicamente en resumen, ¿qué es lo que hay que observar o qué cuidado hay que tener? Mire, perdón, les he dado mal los datos, me devuelvo. Es la sentencia C1037 de 2003, magistrado ponente Jaime Araujo Rentería, y hay muchas otras, ¿listo? Pero pueden consultar esa. Básicamente, ¿qué es? Que la causal se estructura cuando la pensión ha sido reconocida y el trabajador ha sido incluido en nómina. Porque a veces entre el reconocimiento y la inclusión en nómina pueden pasar varios meses. 2 meses, 3 meses, yo he conocido procesos de 4 meses y 5 meses en que se hace el reconocimiento, pero no se incluye en nómina. Es la inclusión en nómina, se determinó en esa sentencia que les cito, lo que determina la estructuración de la causal.
Es decir, mientras no haya el trabajador ingresado ¿en nómina de quién? En nómina de la entidad previsora encargada del reconocimiento y pago de la pensión, que puede ser, que puede ser la ARL cuando hablamos de un accidente o enfermedad laboral, y la AFP o Fondo de Pensiones cuando el reconocimiento es por accidente o enfermedad común o general. ¿Listo? Entonces, cuando cualquiera de esas entidades, o la AFP o la ARL, ha hecho el reconocimiento y la inclusión en nómina, ahí se estructura la causal. Eso es básicamente lo que habría que decir de esa causal. También puede ser útil saber que cuando el trabajador ha cumplido con los requisitos, o bien que tiene ya el capital financiero en el régimen de ahorro individual con solidaridad, o bien que ha cumplido la edad y las semanas mínimas, y el trabajador no pide la pensión, no pide el reconocimiento de la pensión, el empleador puede hacerlo por él. El empleador está habilitado para, verificado que cumplió los requisitos, pedir que se le haga el reconocimiento. Continuemos. La última causal que tiene el empleador, que es la 15, habla de la enfermedad contagiosa crónica del trabajador que no tenga carácter de profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo cuya curación no haya sido posible durante 180 días. Bien. Aquí sí tengan en cuenta entonces la ley 1753 de 2015 en el artículo 67 y la sentencia C200 de 2019. ¿Qué habría que mirar acá? Habría que mirar acá, tener presente lo del fuero de salud. El fuero de salud es un fuero de protección, ya saben que genera una protección reforzada. Por lo tanto, cuando esto ocurra, ya el despido no se puede hacer de manera automática, sino que hay que primero desplegar la solidaridad necesaria a la que está abocado el empleador frente a su trabajador, y luego tiene que pedir permiso al ministerio. O sea, que aquí se estructura fuero de salud, probablemente en casi todos los casos de salud, no en todos, pero casi en todos se estructura un fuero de salud, y por lo tanto hay que recabar el permiso por parte del trabajador. ¿Qué otra cosa podemos decir con algún interés o algún provecho? Bien, aquí se habla de un proceso de curación que no haya sido posible durante 180 días. Bien, simplemente decirles que esto está reevaluado, que ese proceso puede ser mayor, que en principio sí son 180 días, pero que la normativa de seguridad social establece que antes de los 180 días, más o menos hacia el día 150, esto se supone genera una incapacidad. Listo, entonces cuando se genera esa incapacidad, se tiene que generar una vaina que se llama pronóstico de recuperación favorable. Si el pronóstico de recuperación dice que es favorable, entonces tiene que continuarse con el tratamiento de salud necesario, con la práctica de las terapias, de las cirugías, etcétera, que sean necesarias para intentar recuperar la salud del trabajador, que es lo principal, recuperar la salud. Por otros 180 días, incluso puede llegar a ser más de 540 días. Eso es lo único que me parece importante que sepan,
que puede ser mayor a 180 días, y ya luego lo que se genera eso es una distribución de las cargas, quien asume las prestaciones económicas de eso, pero el término puede ser mayor. El término, si hay pronóstico de recuperación favorable, el, el, el término puede ser mayor, y en todo caso, por haber fuero de salud, posiblemente haber fuero de salud, entonces tampoco al 180 días. Si no hay pronóstico de recuperación favorable, lo que pasa ya es para la calificación del estado de salud, para lo que se llama la PCL o pérdida de capacidad laboral, y determinar si hay lugar a pensión y si hay lugar a indemnización en caso de que sea de origen laboral o profesional. Pero tampoco está habilitado para terminar al día 180, porque así el pronóstico de recuperación no sea favorable, lo que se sigue de ello es el trámite para hacer la calificación de la condición de salud y determinar entonces si hay lugar a lo que fuere, pensión, indemnización, y al final pues si hay recuperación de la enfermedad, pues bueno, reintegrarlo al trabajo. Listo, pero digamos que esa causal hay que entenderla de esa manera. Bien. Bien, continuamos entonces con el estudio de las justas causas. Vamos ahora a hacer un repaso de las justas causas que tiene el trabajador. Ya no el empleador, sino el trabajador, que son más o menos la mitad, son 8. Y la primera es haber sufrido engaño por parte del empleador respecto a las condiciones del trabajo. Digamos que el empleador le ha podido de pronto ofrecer condiciones de trabajo que él ha considerado buenas, que él le habrá podido ofrecer casa, por ejemplo. Si le vea, me lo llevo, vaya conmigo a trabajar para tal ciudad, que yo allá le pago casa, le ayudo con el colegio de los niños, etc. Y resulta que llegan allá y el tema es distinto. O le ofrece trabajar pues con todas las condiciones adecuadas, en un sitio de trabajo adecuado, aireado, y ahí lo lleva pues a cualquier posilga. Entonces, esas conductas y muchas otras pueden constituir engaño por parte del empleador a su empleado respecto a las condiciones del trabajo, y eso lo habilita entonces al trabajador para terminar el contrato. Bien, pero me vuelvo un poquito para explicar algo que ya había explicado en la sesión anterior y que había explicado al inicio de esta sesión, y es que si bien es cierto el trabajador tiene también causales justas, finalmente no tiene consecuencias resarcitorias tarifadas. Ya lo había explicado. Es decir, el trabajador puede dar por terminado el contrato incluso sin avisarle, simplemente no vuelve. Durante 2, 3, 4 días no va al trabajo, lo abandona el trabajo. O le puede renunciar inopinadamente. A las 5 de la tarde, una hora antes o media hora antes de terminar su turno de trabajo, le dice a su empleador de manera verbal o por escrito que no labora más, no le da ninguna causa, y de esa simple circunstancia el empleador no puede generar ninguna consecuencia. Pero si esa terminación le ha generado perjuicios, entonces sí. Pero en principio no puede decir, bueno, como usted me renunció inopinadamente sin arguirme ninguna causal, entonces usted tiene que pagarme los 15 o los 20 días, se los puedo retener de la liquidación del contrato, de la que habla tal norma, porque recuerden que les expliqué que en efecto el empleador podía retenerle 30 días de salario, pero eso fue eliminado en el 2002. No se hizo mención, se eliminó, no se estableció nada en ese sentido, por lo tanto
Hoy no hay consecuencia indemnizatoria tarifada directa, sino que hay que hacerlo por indemnización de perjuicios, en los términos del inciso primero del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Bien, eso quería señalarlo nuevamente para mantener el hilo acá y que esta sesión sea muy provechosa para ustedes. La segunda causal es todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el empleador contra el trabajador o contra los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador con el consentimiento o tolerancia de este. ¿Qué hay que referir? Bueno, digamos que hay dos hipótesis: la que causa directamente el empleador a su trabajador o a su familia, que puede ser dentro o fuera de la empresa, o dentro o fuera del servicio, o que sean inferidas al trabajador o que sean inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador. Cuando es dentro del servicio por los parientes del empleador, por sus representantes, por sus dependientes, con el consentimiento o con la tolerancia de este. Es decir, que él se haya dado cuenta y que lo haya o consentido o incluso impelido a ello, o que en todo caso haya tolerado esos actos. Bien, ahí no hay nada más que decir. Naturalmente que de eso se pueden derivar otras consecuencias, ¿no? Consecuencias de orden penal, por ejemplo, si le causan una lesión, pues ya eso es otro tema. Estamos hablando simplemente de la estructuración de la causa. Digamos, no confundir las consecuencias de otro orden que se puedan generar con la causal estrictamente laboral. La tercera dice: cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer un ilícito, un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas. No hay mayor cosa que decir, simplemente que el trabajador no puede ser obligado o compelido a cometer actos ilícitos, inmorales, injustos, actos que atenten contra sus posturas políticas, religiosas. Por ejemplo, el empleador no puede obligarlo a ir a una celebración de un culto que él no comparte, no puede obligarlo a votar por candidatos o partidos que el trabajador no comparte, con los cuales no tiene comunión política, o un candidato al que él no quiere votar, no puede obligar. Vamos, no puede señalarle en realidad que lo haga. La cuarta causal, todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrarse el contrato y que pongan en peligro su seguridad o su salud y que el empleador no se haya ni a modificar. Esto tiene relación con el artículo 56 de la obligación de protección. Esa es una de las obligaciones centrales, de las más importantes. Pues, hombre, si el momento de celebrarse el contrato, el trabajador no haya logrado, digamos, connotar riesgos, peligros que le generen la actividad, y que el empleador no se allane a satisfacerlos, a arreglarlos, a superarlos, eso habilita al trabajador para terminar con justa causa el contrato. La causal quinta dice: todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al trabajador en la prestación del servicio. ¿Qué pudiéramos decir acá? Bueno, puede darse el caso, por ejemplo, de que el empresario, el empleador, le genere algún dañito a la máquina para que el trabajador no pueda cumplir bien su trabajo y poder despedirlo. Cosas de ese orden pueden estructurar lo que se llamaría todo perjuicio causado maliciosamente. Cuando se dice maliciosamente es con la intención, con el dolo, claro,
estructurado de generarle esos perjuicios al trabajador. La sexta dice el incumplimiento sistemático. Ojo, siempre que hablen sistemático, entonces nos vamos a la relación de periodicidad, de repetición en un determinado lapso de esa conducta, de esa circunstancia, de ese incumplimiento, etc. El incumplimiento sistemático, sin razones válidas por parte del empleador de sus obligaciones convencionales o legales. Es decir, no es cualquier incumplimiento el que... No es cualquier incumplimiento del empleador el que habilita al trabajador para deshacer el contrato, para darlo por terminado con justa causa. Ese incumplimiento tiene que ser sistemático, no olviden siempre, vamos a que esa conducta sea periódica, sea repetitiva, que no tenga razones válidas y que se trate de incumplimiento de obligaciones convencionales o legales, porque recuerden, revisen el artículo 55 que habla de la ejecución de buena fe y que dice básicamente que la obligación de buena fe del contrato de trabajo obliga a las partes a cumplir no solamente lo contractualmente establecido, sino lo que legal o naturalmente le competa, lo que natural o convencionalmente implique. O sea, hay cosas que no están pactadas contractualmente, pero legalmente le corresponden o naturalmente le corresponden. Entonces hay que verificar eso. Solamente reparar entonces bien en lo sistemático y sin razones válidas. Un ejemplo, que el empleador en este mes pagó 2 días después la quincena o la mensualidad de pago del salario. Entonces, ¿eso es sistemático? No, porque todos los meses anteriores lo he hecho bien, no hay problema. Ah, pero resulta que es que lleva 2, 3, 4, 5, 6 meses pagando ni siquiera con un día, porque ojo, tener que mirar, 6 meses, pero paga un día tarde. ¿Eso será grave? Yo no lo creo. Eso no lo creo. Pero si paga 4, 5, 6, 7 días, 10 días después, y eso viene haciendo, lo hace repetidamente, o un mes lo hace bien, pero 2 meses mal, al cuarto mes lo hace bien y luego otra vez 2 o 3 meses mal, pues ahí se puede estructurar una sistematicidad. Entonces se puede tener por un cumplimiento sistemático y por lo tanto habría una justa causa para terminar el contrato. La séptima es la exigencia del empleador sin razones válidas de la prestación de un servicio distinto o en lugares diversos de aquel para el cual se le contrató. ¿Qué hay que revisar acá? Aquí hay que mirar con mucho cuidado el contenido del jus variandi. ¿Qué es el jus variandi? El jus variandi es la facultad, es la potestad que tiene el empleador como director de la relación laboral, del contrato, como quien orienta la ejecución del contrato, de variar circunstancias y condiciones no esenciales del contrato. Fundamentalmente, entonces, ¿qué puede variar? Bien, puede variar el horario, puede variar el lugar geográfico de prestación del servicio. El lugar geográfico, es decir, puede hacerle un cambio de ciudad, o si en la misma ciudad tiene 2 o 3 puntos, puede trasladar al empleado para uno de esos lugares. Digamos, una fábrica en el norte y una en el sur de la ciudad de Bogotá, pues puede llevarlo para uno o para el otro, o puede llevarlo de una ciudad a otra. ¿Qué más puede variar? Puede, como jus variandi, exigir la prestación de trabajo suplementario sin romper el máximo
El máximo de la norma, que solo vamos a ver cuando veamos jornada de trabajo. Pero les puedo adelantar que son básicamente 2 horas al día, máximo 10 a la semana, con unas peculiaridades ahí que analizaremos adelante. Puede variar la prestación del servicio. Es decir, puede asignarle funciones nuevas o distintas, pero en cualquiera de estos casos, el empleador tiene un límite muy claro que es la dignidad del trabajador. Tiene que, digamos, tener mucho cuidado. Por ejemplo, en la asignación de funciones, tienen que ser funciones que no degraden, porque no simplemente se trata de que, por ejemplo, una cosa que no puede variar es el salario, lo puede variar hacia arriba, ¿sí? Si está ganando un mínimo puede aumentárselo, naturalmente, porque eso beneficia al trabajador, pero no puede disminuírselo. O si está ganando 2 millones no puede rebajárselos sin el consentimiento del trabajador, aumentárselos y rebajárselo no. Bien, pero esa asignación de actividades tienen que consultar la dignidad del trabajador, es decir, que no lo reduzcan que no le reduzcan su moral, su autoestima, la valoración que tengan sus compañeros de él. Un ejemplo claro, no pueden bajarla, pues es muy difícil entender que lo bajen de un cargo directivo a un cargo ahí de portero, de trabajo menor, ahí pues de ayudante, aunque le paguen lo mismo. Tener un cargo directivo y lo bajan, eso le va a generar un problema de autoestima que puede ser muy serio. Para un trabajador puede generarle depresión, puede generarle estrés. Entonces hay que tener cuidado. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y con las demás causales y también con esta, hay otros límites. Esos límites dicen relación con la condición de respeto que debe tener el empleador por su empleado, por sus empleados. Y por eso estas variaciones, que son legítimas en principio, no pueden obedecer a sanciones, a revanchas. O sea, ahí no puede ir enmascarada una sanción. Si lo va a sancionar, sanciónelo. Si le va a aplicar 2 días de suspensión, aplíqueselos. Si hay lugar a ello, porque el empleador efectivamente puede sancionar al trabajador. Pero en el jus variandi, en las posibilidades de variar algunas circunstancias o condiciones del contrato, no puede ir enmascarada una sanción, una retaliación, una revancha del empleador contra el empleado. Ese es el límite claro. No puede enmascararse una situación de ese tipo. Bien. Para que ustedes miren esto, les voy a dar varias sentencias. Voy a darle 3 sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la 44268 del 19 de octubre de 2016, magistrado ponente Rigoberto Echeverría. Bueno, todas las 3 tratan esta temática del jus variandi. Está la sentencia 10969 del 26 de julio del 99. Está la sentencia 42706 del 12 de febrero de 2014. Todas tratan esta temática. Y la 8ª es cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al empleador, de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos, convenciones, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. Este es el anverso de la otra causal, la que tenía el empleador. Ya está explicado, simplemente nos remitimos a esa explicación.
en el sentido de que están las dos hipótesis, la falta grave, en este caso no cometida por el empleado, sino en este caso por el empleador, por el empresario, o naturalmente por sus representantes con sus extensiones. Están las dos hipótesis, la falta grave, que cuando no está calificada sí que es la segunda hipótesis, entonces le corresponde al juez calificarla en caso de litigio, y la segunda hipótesis, que está igual que allá, es cuando ya la falta está así calificada en alguno de esos documentos y por lo tanto no es recalificable. Ya eso está explicado, simplemente lo remito a ella. Bien, hemos terminado acá entonces acá el tema de las causales, tanto las legales, artículo 61, como las justas causas en sus dos partes, las justas causas que tiene el empleador y las justas causas que tiene el empleado para dar por terminado el contrato. Bien, hay un asunto anexo que yo no lo voy a explicar, que esa va a ser la tarea de ustedes, y es hablarme de lo que es el despido indirecto o autodespido. Entonces ustedes me van a determinar primero si eso está codificado, es decir, si hay alguna norma del Código Sustantivo o de alguna otra norma laboral que hable del tema, que determine el tema. Segundo, me van a explicar las circunstancias estructurales de esa institución. O sea, ¿qué se requiere para que el despido se tenga que tener o se pueda tener por indirecto o por autodespido? ¿Qué requisitos se deben colmar? ¿Y qué procedimiento hay que desarrollar? Entonces esa va a ser la tareita. Yo les voy a mandar ahí por el correo a un par de sentencias para que ustedes las estudien. Y entonces de acá saldrá una nota. Les agradezco mucho. Aquí terminamos entonces este módulo. Cualquier pregunta, por favor, me la dejan o por el correo o me la dejan por el WhatsApp. Muchas gracias.